Hola, colegas. A menudo repetimos que la magia se produce en el cerebro y no en las manos del ilusionista. ¿Cuáles son las razones que fundamentan esta afirmación? Lo cierto es que la percepción del medio exterior, lo que captamos del mundo que nos rodea, algo que captamos primero a través de los órganos de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, es algo que inmediatamente es procesado por el cerebro. En la realidad exterior es una imagen interna que no se corresponde exactamente con el mundo que nos rodea, es una imagen ilusoria. Porque ¿qué es lo que hay en el exterior? En el exterior hay una lluvia de fotones, hay vibraciones de todo tipo, hay ondas electromagnéticas, hay muchas cosas que nos perdemos. Por ejemplo, los humanos vemos en un espectro muy determinado, en unas longitudes de onda muy determinadas y por lo tanto no somos capaces de ver en el espectro infrarrojo. En cuanto al espectro audible, por ejemplo, los seres humanos no somos capaces de captar los ultrasonidos, porque los sonidos como tales no existen en la naturaleza. En realidad lo que hay son variaciones, pequeñas variaciones de la presión en el aire que en los seres humanos hacen vibrar unos pequeños filamentos que hay en la cóclea del oído interno, y esto luego se traduce en impulsos nerviosos. En el siglo XVIII, el filósofo George Berkeley ya exploró este concepto de sonido como una imagen mental al hacerse la pregunta siguiente. Dijo: si un árbol cae en el bosque y en aquel momento no hay nadie presente, ¿produce un sonido? Pues no, porque el sonido, como hemos dicho, es algo que el cerebro crea a partir de estas variaciones de presión que hay en el mundo exterior. No solo no hay sonidos en la naturaleza como tales, tampoco hay colores. Los colores son el resultado o son la construcción que hacemos a partir de las ondas electromagnéticas que estimulan los conos, un tipo de receptores que tenemos en nuestra retina. En realidad, en la retina recibimos una lluvia de fotones, una imagen muy borrosa, además muy cambiante, y con ello lo que hace el cerebro es elaborar una imagen muy nítida, una imagen que, por cierto, se recibe de forma bidimensional y el cerebro la transforma en una imagen tridimensional, una imagen estable, porque corrige los movimientos de nuestra cabeza y de los ojos, una imagen además que cubre o que rellena una zona de la retina en la que no vemos, que se llama punto ciego, porque allá es donde nace el nervio óptico que transporta la información de los fotorreceptores hacia el interior de nuestro cerebro. No solo pues no hay colores, no hay sonidos, o estos son ilusiones de nuestro cerebro, lo mismo podríamos decir de los olores, de los sabores y de las texturas. Tampoco, por lo tanto, la magia se produce en el exterior, sino se produce en el interior de nuestro cerebro, exactamente de la misma forma. Pero no solo la magia se produce en el cerebro, sino que la magia solamente se produce en el cerebro de los espectadores. La magia tiene algunos aspectos que la hacen distintiva de otras artes o de otras actividades. Por ejemplo, los magos no pueden hacerse magia a sí mismos. Bueno, esto es más que una obviedad, esto es algo que incluso se ha rastreado experimentalmente. Por ejemplo, en el año 2015 se hizo un estudio en el que se invitó a un grupo de profanos y a un grupo de magos para que visionaran efectos de magia mientras estaban dentro de una máquina de resonancia magnética nuclear y se les estaba procesando o se les estaba analizando el procesamiento cerebral. Pues bien, el grupo de profanos, cuando llegaban al desenlace de los efectos y se producía la ilusión de imposibilidad, en aquellos momentos esto se asociaba a una mayor actividad de unas zonas muy concretas del cerebro que son las que están relacionadas con la resolución de problemas y la identificación de conflictos. En cambio, los magos, cuando llegaban a la ilusión de imposibilidad, esto no se asociaba
con estas mayores actividades de estas zonas cerebrales, entre otras razones, o fundamentalmente porque los magos ya se imaginaban cómo iban aquellos efectos y los magos pues han perdido su inocencia. Otra cosa es que los magos puedan gozar de la buena magia hecha por sus colegas y también puedan disfrutar de lo que es el proceso creativo de efectos mágicos en un momento determinado. Pero esto es otro tema. Por lo tanto, la magia se produce en el cerebro y no en las manos, pero la magia solo se produce en el cerebro de los espectadores, y un mago no se puede hacer magia a sí mismo. Esto, por ejemplo, es muy distinto del mundo de la música. En el mundo de la música, una persona puede gozar de su propia interpretación musical. Esto también es muy distinto, por ejemplo, del fútbol. En el fútbol se puede jugar a puerta cerrada sin necesidad de que haya público. Bien, esto es por lo tanto lo que hace distintivo y especial la magia. Y si queréis saber algo más de estos temas, os invito a que leáis El cerebro ilusionista. Muchas gracias y hasta la próxima.